Cordial saludo, tutor, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Alberto Monge Cárdenas. Soy estudiante de programa de Ingeniería Electrónica. Estoy cursando el curso de electromagnetismo y me dispongo a realizar un breve video donde voy a explicar el ejercicio 5. Aquí presento mi documento de identidad, como bien se puede ver, Rodrigo Alberto Monge Cárdenas. A continuación tengo la plantilla del trabajo, la tarea 1, trabajo individual, Rodrigo Monge, grupo 203. Tengo el desarrollo del ejercicio 1, el desarrollo del ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4 y ejercicio 5. Entonces, ir a la ventana de introducción y luego a la ventana laboratorio y realizar las siguientes exploraciones. ¿Listo? Aquí tengo las diferentes simulaciones de los ejercicios que me piden, donde ya he hecho las diferentes revisiones, donde podemos encontrar todos los componentes que necesitamos para hacer los ejercicios. Y a este lado los medidores. Seguimos en la plantilla del trabajo. Entonces, utilizar el simulador Kit de Construcción de Circuitos CD de la Universidad de Colorado, realizar los siguientes procedimientos y responder cada una de las preguntas. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, le damos clic a la batería para que nos muestre el voltaje. Entonces, a mayor voltaje, hay mayor flujo de electrones, entonces hay más luminosidad en la bombilla. Si reducimos, es menos flujo de electrones y menos luminosidad. Como lo tenemos aquí en la respuesta, entre mayor sea el voltaje, mayor es el flujo de electrones, por lo cual el brillo de la bombilla es mayor. Si el voltaje disminuye, el flujo de electrones es menor y por lo tanto el brillo disminuye. Aquí tenemos el pantallazo cuando hay alto voltaje y cuando tenemos bajo voltaje. B. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que, si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Listo. Primer inciso. La conexión se hace en serie quedando de la siguiente forma. Ambas bombillas conectadas y encendidas. Aquí tenemos el simulador. Entonces, aquí están las dos, esto es un circuito en serie. Aquí están las dos encendidas. Si yo quito el cableado de un lado, las dos se apagan. ¿Sí? Y si la vuelvo a conectar, entonces vuelven y encienden las dos, como lo tenemos aquí en el pantallazo. Cuando está conectado, las dos se prenden, y si quitamos un cableado seguido en serie, se apagan. La conexión se hace en paralelo y queda de la siguiente forma. Para que una bombilla encienda y la otra, para que cuando se conecte un cable la otra se apague y una quede encendida. Aquí tenemos los pantallazos. Aquí tenemos el simulador. Entonces tenemos que, si quitamos este cableado, esta se apaga, esta queda encendida. Podemos volver a colocar este cable acá. Si quitamos esta se va a apagar. ¿Sí? Entonces ahí como tenemos los circuitos aquí en los pantallazos. C.
Compara el circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje de cada resistencia. Tenemos los simuladores. Aquí tenemos el circuito en serie. ¿Sí? Siempre en un circuito en serie la corriente va a permanecer constante y el voltaje va a ser diferente. Entonces, en el circuito en serie el voltaje de la fuente se divide para las dos resistencias dependiendo de su valor resistivo. Por otro lado, la corriente es la misma de todo el circuito, por lo tanto, es la misma para las dos resistencias. Aquí tenemos el pantallazo de la simulación. Para el circuito paralelo, entonces tenemos aquí el simulador. Esto puedo dejarlo así para visualizar todos los medidores. En el circuito paralelo pasa lo inverso. El circuito en serie, en este el voltaje es el mismo en todos los circuitos, es decir, es el mismo para las dos resistencias. Mientras la corriente en cada resistencia varía dependiendo de su valor resistivo. Aquí tenemos el pantallazo de la simulación. Calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y en uno en paralelo, comparar los resultados de medición. Tenemos la respuesta, R1 le colocamos 20 ohmios, R2 10 ohmios, el voltaje de la fuente 9 voltios. Para un circuito en serie, sumamos las resistencias, tenemos resistencia equivalente, calculamos la corriente total. Y como es un circuito en serie, decimos que la corriente para todas las resistencias es la misma, 0.3. Y tenemos el circuito en serie, 0.3. Para el circuito en paralelo, tenemos que la corriente del circuito es 1.35 amperios. 1.35 amperios. El voltaje, como es el mismo en todo el circuito, decimos que es igual a 9 voltios. Como lo vemos aquí. Tenemos los valores de la resistencia 1, 0.9 amperios, la resistencia 2 y la resistencia 1, 1.35. Los valores obtenidos concuerdan con los observados en la simulación. Calcular a través de la ley de Ohm la diferencia potencial en un circuito en serie y en uno en paralelo, comparar los resultados de medición del simulador. Los datos, R1 20 ohmios, R2 10 ohmios, voltaje de la fuente 9 voltios. Para el circuito en serie tenemos el voltaje corriente por resistencia y tenemos el voltaje de 6 voltios para el circuito en serie, 6 voltios. Tenemos para la segunda 3 voltios. La suma de las resistencias debe ser igual al voltaje de la fuente. Si sumamos estos dos voltajes va a ser igual a la fuente, que son 9 voltios. Para el circuito en paralelo, en la simulación, los valores obtenidos con los de la simulación, que el voltaje, por ser circuito en paralelo, es igual. Este fue mi explicación del video del ejercicio 5. A continuación aquí dejaré el enlace. Gracias tutor y compañeros. Dios los bendiga. ¿Qué pasó? ¿No estaba grabando? ¡Ah! ¿No le di a Chuque? ¡Malo!